Y ahora estamos con el querido abogado, economista, investigador, periodista y político Víctor Pavón, que estuvo unos días por Guatemala, Centroamérica, y dice él que lo recibieron magníficamente. Él fue a dar unas disertaciones, unas ponencias allá a gente universitaria, a gente que lo recibió cálidamente. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Realmente compartir contigo, con toda la audiencia. Y bueno, en primer lugar, expresar mis felicitaciones a la querida República del Brasil. Ah, sí, claro. Yo tengo muchos parientes en Brasil. Ah, sí. En Pedro Juan, en San Pablo. Es realmente un hermoso país. ¿Son todos ahí los del EPP, parientes? ¿Por qué los del EPP? No te digo. Los del EPP están muy adentro de Paraguay, me parece. Me parece. Bueno, o sea que vos tenés parientes así en la parte de Brasil, sí, y en la parte de Paraguay también. Por supuesto. Ajá. No, Brasil es un país hermoso, un país obviamente grande, ¿verdad? Geopolíticamente con mucho peso, forma parte del BRICS. Más allá de la crítica que le podríamos hacer al BRICS, es un importante eje geopolítico que se creó hace poco, no hace mucho. En cuanto a mi viaje a Guatemala, obviamente fue muy interesante porque ese es un coloquio, un encuentro, la más importante reunión de gente de habla hispana. Conté que habían dos brasileros, habían dos norteamericanos, pero se hace todo en español, sobre lo que se denomina las exploraciones sobre la libertad. Qué lindo, qué lindo. Hablar sobre ciertos temas, discutir, leer algunos libros. Y también tuve la oportunidad de dar clases allá en la más importante universidad y la única universidad liberal que existe en el mundo. Así, que es la Universidad Francisco Marroquín, que fue fundada por un señor, un ingeniero, Manuel Ayau, un empresario muy importante que estudió en los Estados Unidos y que se dio cuenta que para cambiar a los países es muy importante que los jóvenes sean formados en las ideas correctas, no en las ideas marxistas, no en las ideas comunistas, sino en la idea de la colaboración, la cooperación, en la comprensión de lo que significa la propiedad privada, la libertad, el esfuerzo de los empresarios, micro, mediano y grandes, por acrecentar finalmente el bienestar tanto de sí mismo como de su familia y al final también del país. ¿Cómo es Guatemala? Y su capital es Ciudad de Guatemala. Así mismo. Ciudad de Guatemala. ¿Qué población tiene Guatemala y qué población tiene la capital de Guatemala? Yo creo que Guatemala debe estar con más de 15 millones de habitantes. Sí. Tiene más habitantes que Paraguay. Está al lado de México. Exactamente, al lado de México. No, es un país muy lindo, realmente de gente muy cálida, muy amable, gente realmente que son tan consustanciados también con un nivel de contacto mucho con Estados Unidos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Muchos de los guatemaltecos fueron migrantes a Estados Unidos. Entonces allí esa compenetración, digamos, cultural también es importante. ¿Y qué se nota ahí entre la población, digamos? ¿Qué se nota? ¿Es una población culta? ¿Es una población que tiene rasgos indígenas? ¿Cómo vos descifrarías eso? Sí, y es una mezcla. Hay gente, ¿verdad?, con rasgos mucho más europeos, desde luego, y con rasgos indígenas. Es clásico, digamos, de Latinoamérica, donde se puede notar que hay esa suerte de cambios o intercambios, digamos, una suerte de crisol de razas, donde obviamente, ¿verdad?, Guatemala, Panamá, México, toda Centroamérica tienen un denominador común, esa influencia indígena, pero también es riquísima la cultura, tanto nativa como asimismo una cultura que ha sido de alguna manera importada de Europa. Hay mucha influencia también europea. Decime, ¿y tiene salida a los dos océanos, Guatemala? Así mismo, tiene salida. Es un país montañoso, se le conoce como el país de la eterna primavera. Así, sí. Por ejemplo, esa es una cualidad que a mí siempre me llamó la atención. Eterna primavera. Sí, están siempre entre 18 y 24 grados. O sea, te puedes imaginar una temperatura muy agradable. Y su ciudad capital es Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala.
Y no se confunde a veces la gente de Ciudad de Guatemala, en Guatemala, no es un poco... No, yo creo que no, ¿verdad? Porque, ¿y qué población tiene la capital? Más o menos. Debe estar con más de 2 millones, me supongo, mucho más de 2 millones. O sea, es mucho más grande que Asunción. ¿Sabes por qué, Bruno? Porque la ciudad de Guatemala, por lo que me comentaron, tiene la característica que está, o sea, Guatemala en sí misma como país está muy concentrada en la ciudad de Guatemala. No es como ocurre acá en Paraguay, por ejemplo, donde vos tenés Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, que son ciudades grandes también. Sí. Claro, está muy centralizado en la ciudad misma. Y es una ciudad moderna, es una ciudad limpia. Es una ciudad, yo la noté muy limpia, una ciudad muy bonita, ¿verdad? Realmente, yo creo que hay cosas muy interesantes. Como todas las ciudades del mundo, hay lugares un poco más peligrosos por el tema de la delincuencia. El inglés se utiliza así. Y se utiliza corrientemente, como el español. Casi corrientemente. Hay mucha influencia, ciertamente, del idioma inglés en ese país. En Guatemala. Sí. Bueno, y vos fuiste a, qué sé yo, la audiencia que te escuchó fue gente universitaria, ¿verdad? Exactamente. Todos éramos, la mayoría eran profesores, algunos eran empresarios, pero las clases fueron para los alumnos. Alumnos muy jóvenes. ¿Y qué te preguntaban los alumnos? ¿Y los alumnos qué sabían de Paraguay los alumnos? Algunos sabían porque ya me habían visto por las redes sociales, ¿verdad? Así, che. Justamente me congratuló mucho, me dio mucha alegría que 2 de ellos, en una de las clases, porque di 2, me dijeron, se acercaron, ¿verdad? Yo lo estoy siguiendo a usted por las redes sociales, entonces obviamente uno se pone muy contento por eso. Claro. Y obviamente el tema de que yo hablé sobre el tema de la reforma laboral, que la reforma laboral era importante en nuestros países porque lamentablemente casi todos nuestros códigos laborales fue impulsado, digamos, por ideas totalmente estatistas, equivocadas, donde se estableció la idea de que el empresario es un enemigo del trabajador y viceversa. En esa vieja lucha que hoy en día es absolutamente inconsistente de lo que se llama el burgués y el proletario. Y eso se estableció en el Código Laboral y en consecuencia, en lugar de beneficiarle al trabajador, en realidad lo va perjudicando. Lo va marginando. Y por sobre todas las cosas, el establecimiento de lo que se llama un salario mínimo obligatorio, como el que se tiene en nuestros países, lo único que hace es crear más desempleo y sobre todas las cosas más informalidad. Por ejemplo, en Paraguay, y es algo que es casi uniforme en Latinoamérica, de cada 10 personas en el mercado de la población económicamente activa, prácticamente 8 están fuera del sistema formal. Pero eso no es una cuestión de un designio de Dios o una maldición, tiene una explicación de política económica. El costo de las leyes es tan alto, así como decía el Premio Nobel de Economía Ronald Coase, que ganó el Nobel de Economía siendo abogado, demostró que el costo de las leyes tienen obviamente peso importante, especialmente en los jóvenes que no encuentran, en este caso, un trabajo bien remunerado y por sobre todas las cosas son radiados del sistema bajo el impulso de un discurso que hoy en día ya no se compadece. O sea, las buenas intenciones no son suficientes, sino lo que tenemos que ver es si la teoría es correcta, la práctica va a ser correcta. Y la única teoría correcta es el de la libertad, la propiedad privada, la inversión, que el empresario no tiene sustituto. La función empresarial no tiene sustituto para la creación de empleo y el mejoramiento de las ganancias empresariales en sí mismas y obviamente para los salarios de los trabajadores. O sea, el enemigo no es el empresario, el enemigo no es el que tiene más, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de que todos tengamos más. El tema es siempre el cómo. Para los estatistas, para los socialistas, para los comunistas, para el progresismo, que hoy se tiene mucho en Europa, para ellos tienen un sentido de resentimiento. El resentimiento no es mal, no es bueno, desde luego, porque le hace ver al otro como que el otro consiguió su riqueza a través del robo. No. El empresario que realmente se esfuerza y dedica su tiempo y su creatividad lo hace a través de un beneficio para sí mismo, pero al mismo tiempo le beneficia a su prójimo. En eso que ya explicaba Adam Smith en sus 2 libros, Teoría de los Sentimientos Morales y la Riqueza de las Naciones. ¿Verdad? No es por la benevolencia del panadero ni el cervecero
que tenemos la cerveza y el pan en nuestras mesas, sino es por su propio interés. O sea, una persona, un despensero, un pequeño negocio como un gran negocio, desde luego, los accionistas, los gerentes, especialmente los empresarios en términos generales, piensan obviamente en buscar un beneficio, una rentabilidad. Haciendo bien el trabajo. Haciendo bien el trabajo. Y de esa manera, hacen el bien común. Generalmente de hecho, no generalmente, los que más hacen el bien común son la gente que están en la empresa. ¿Verdad? Esos que hablan mucho de hacer el bien común, los políticos y burócratas, son los que menos hacen el bien común. Pero lo que pasa es que a ellos más se les escucha. Y claro, bueno, están ahí, ese es el problema, ¿verdad? En primera línea. Por eso es que tenemos que reivindicar la función empresarial, Bruno. La función empresarial es importante en los países así como el nuestro. Porque si nosotros no entendemos que detrás de esa función empresarial también existen principios y valores, que de luego el lucro no es ningún pecado, sino que es éticamente correcto, moralmente correcto, el lucro es bueno. Eso es una prédica también neomarxista, ¿verdad? Por el cual se cree que el ganar es casi como una cuestión mala o pecaminosa. Y todas estas cuestiones que obviamente podemos ir desarrollando implican necesariamente un cambio de mentalidad, que las ideas son importantes. Bueno, me llamó la atención de vuelta, pero antes de analizar este artículo tuyo del domingo pasado, volviendo otra vez a Guatemala, hay muchos empresarios exitosos. ¿Cuál es el poder económico de Guatemala? ¿Cuáles son los productos así importantes de Guatemala? Sucintamente nomás, a ver. Bueno, allí se hace mucho la elaboración y exportación de café, por ejemplo. Café, ellos se dedican, claro. tienen uno de los mejores cafés del mundo, ¿verdad? Sí, yo eso bueno. No sabía, o sea, ya sabía porque me había ido antes, pero probaste. Sí, y realmente muy rico el café de alto nivel. No tiene nada que envidiarle, ¿verdad? Al café acá de Mariel tampoco. Al café acá, claro, de Mariel, que a propósito le felicitamos y por 50 años darnos ofrecernos este rico café. Bueno, ¿y qué otros productos aparte del café, digamos, tiene ese país centroamericano? Y bueno, son productos artesanales, hay muchos servicios. Yo vi, por ejemplo, la capacidad hotelera es muy buena. Se hacen muchas convenciones en ese país, muchas reuniones. Y eso hace que obviamente sea un foco de atractivo, ¿verdad? Para el turismo. Para el turismo es muy lindo. Tiene un lago, pero hermosísimo. No tuve esta vez la oportunidad de conocer, pero hermosísimo. O sea que vos ya estuviste allá varias veces. Sí, yo ya estuve varias veces. No sabía eso. Bueno, y este artículo que salió el domingo en ABC, cambiar para que nada cambie, se rotula. No, seamos poderosos. Tenemos que ser poderosos como Taiwán y Corea del Sur. Taiwán y Corea del Sur, que hace 50 años eran territorios muy, muy, muy pequeños. Y me acuerdo que venían los coreanos acá a vender y nosotros nos mofábamos de los pobres coreanos que vendían ropa, ese tipo de cosas. Y ahora lo que es Corea del Sur, claro, y lo que es Taiwán, y vos estás proponiendo que emulemos a esos países y que lleguemos a esos niveles que tienen ambos, ¿verdad? Claro, eso es lo que yo dije en este artículo del domingo pasado en ABC, donde me dirigía obviamente especialmente al Ejecutivo y al Congreso, y hago expresa mención también del Congreso, porque acá mucho se sobrecarga la actividad del Ejecutivo. Es cierto, el Ejecutivo es el poder administrador, pero el Congreso tiene gran responsabilidad sobre este tema, porque obviamente le tiene que aprobar las leyes que deban ser o son remitidas por el Ejecutivo. Y tienen, estos señores ahí del Parlamento tienen que acompañar al Ejecutivo. Tienen que acompañar en los proyectos que obviamente sean necesarios y buenos para el Paraguay. Orientar también, por supuesto. El objetivo del artículo de este domingo era volver a insistir en que este gobierno, si desea ser exitoso, tiene que iniciar la reforma en menos de 1 año y medio. ¿Sí? Ahora, para hacer las reformas, primero hay que saber qué son las reformas y en qué vamos a hacer las reformas. La reforma es establecer una línea clara, consistente, predecible de lo que va a hacer el Estado. ¿Para qué cuerno tenemos el Estado? O sea, para mí el Estado lo de hecho un mal necesario, ¿verdad? Por mi filosofía, la que yo entiendo. Pero
atendiendo que el Estado existe, pues ese Estado, y siguiendo la tradición de John Locke, de los padres fundadores norteamericanos, y de la que aquí en Paraguay Fernando de la Mora lo entendió muy bien, nosotros tenemos que hacer del Estado un órgano que realmente pueda prestar servicios o delegue esos servicios. El principal servicio que el Estado debe hacer es el de la seguridad. No tiene otra función que la de prestar seguridad, tanto la seguridad jurídica como la seguridad ciudadana. La educación, la salud, las obras públicas, todo el tema del sector eléctrico, la legislación, el tema laboral, etcétera, todo eso lo puede hacer el sector privado. O, para empezar, en una alianza público-privada. Bueno, pero de esto, Bruno, sí, como yo mencioné nomás el tema de Taiwán y Corea del Sur, la literatura internacional económica nos enseña a nosotros que si a Estados Unidos, por ejemplo, le llevó más de 100 años, de 1776 su independencia, 1787 su constitución, a ellos les llevó 100 años forjarse en una gran nación. Estos países, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, etcétera, ellos les llevó menos de 40 años. En menos de 40 años, estos países que se transformaron, eran pobres, tenían problemas, como bien mencionaste, los coreanos venían acá. Yo tenía compañeros en el colegio que eran coreanos, eran muy buenos en matemática, por cierto, quiere decir que su sistema educativo ya tenían buenas señales de calidad. Eran realmente lo que nosotros dábamos, que se llama multiplicación y división, ellos ya estaban dando ecuaciones. Tenían un buen nivel. Pero el problema de estos países era que tenían un problema institucional muy grave. Y obviamente había muchos problemas de desempleo y vinieron acá. Pero ¿qué hicieron estos países? Hicieron lo que nosotros tenemos que hacer. Aprovechar nuestro activo estratégico y hacer reformas. No existe otra manera. Por eso hoy en día ya no se puede inventar eso de querer inventar la rueda, Bruno. Y que lamentablemente aquí muchos de nuestros políticos siguen todavía ensimismados ahí en la idea del siglo XVIII. Es un grave error. Por eso que vos insistís con las reformas que se deben de hacer antes del año y medio. Así mismo, porque después ya la expectativa y la confianza del gobierno va a decaer tanto que la oposición se va a aprovechar de estas contingencias. Bueno, y justamente acá señalaste en este artículo, hasta ahora, desde aquel 15 de agosto pasado, no hay nada nuevo bajo el sol. Los días avanzan y no hay excusa como que nos estamos acomodando en los puestos. Estamos ante un caso de gatopardismo donde cambiar consiste en que nada cambie. Sigue diciendo acá Víctor Pavón en este artículo, ¿podrá el nuevo gobierno percatarse de esa cuestión de fondo? Así mismo. Interesante. ¿Y cómo vos estás notando eso? Porque, o sea, vos todavía sostenés que nada está cambiando, todavía no se llegó a acomodar el gobierno. Para mi gusto, el gobierno tiene que ahora, mañana, emitir una señal de certidumbre. En economía se llama expectativas racionales. Las expectativas racionales le permiten a los agentes económicos, personas, individuos y empresas, saber qué es lo que va a suceder en el corto, mediano y largo plazo. Es una certidumbre, un mensaje que se envía a los mercados, a las personas. Y qué mejor señal que el propio ejecutivo diga, señores, acá Paraguay no puede seguir creciendo al 4 o 5%, porque el 4 o 5% es poco. Paraguay tiene que crecer al 7 y 8%. Eso ya implica un sentido aspiracional alto, un horizonte alto. Y ese mensaje es lo que el presidente tiene que decir. O sea, apuntar alto. Apuntar alto. Señores, acá nosotros tenemos un problema de endeudamiento ya excesivo. Tenemos un problema de que muchas arcas del Estado, o sea, las cajas estatales, de las cuales 5 y 3 de ellas están quebradas. El sistema previsional, por el cual dentro de 10 años, y no más, probablemente 8 años, los que hoy aportan no van a poder cobrar su jubilación. Todavía es sostenible, digamos, en la relación aportante activos y la parte pasiva, o sea, los jubilados. Pero eso tiene un fin. Y el fin es que, obviamente, no se va a poder pagar esa jubilación. Y otra cosa, justamente lo que estaba hablando acá el ingeniero Nelson, es el tema del sector eléctrico. Nosotros tenemos que saber que ese excedente de energía que nosotros tenemos, lo tenemos que vender a precio de mercado, como bien ya algunos por lo visto se dieron cuenta y lo explicó muy bien Nelson, relacionado específicamente al sector eléctrico.
Y bueno, y aquí la tribuna también respecto a este punto, este particular, señala, instan a Santiago Peña a crear una comisión para la renegociación del anexo C. No hay nada que renegociar en el Por anexo eso C. no entiendo todavía. ¿Sabe qué pasa? Acá nosotros tuvimos por mucho tiempo, lamentablemente, Bruno, un mensaje muy fuerte de la izquierda, que sigue, un mensaje de la izquierda. Se nota mucho en los medios, en donde realmente lo que se propaga y se inocula es un veneno por el cual, por ejemplo, nosotros tenemos que renegociar el anexo C porque Brasil nos engañó, Brasil nos jodió, etcétera. Y no es así. El anexo C está bien. Lo que nosotros tenemos que hacer cumplir en términos patrióticos. O sea, nosotros mismos cumplir lo que dice el tratado. Por supuesto. Nosotros mismos tenemos que vender nuestra energía y como se explicó y varias veces ya los expertos en cuestiones de sector eléctrico dicen, esto nosotros tenemos que hacer que aquellas organizaciones o empresas puedan disputar a través de un proceso de subasta por la mejor calidad y obviamente que tenemos un potencial extraordinario de energía eléctrica, lo cual implica mucha inversión para el Paraguay, ¿verdad? Mucha inversión, porque no es posible que todavía nuestros pequeños negocios, aquí mismo el negocio que vos tenés, Bruno, debe tener, por ejemplo, un generador en el país donde tenemos Itaipú y Yacyretá. Per cápita, nosotros tenemos la generación de energía eléctrica más grande del mundo. Del mundo. Pero y ese es el Paraguay. Pero por otro lado, nuestros gastos rígidos ascienden al 87%. Ahí está. 87. Bueno, ¿y quién aprueba eso? El Congreso. Por eso te decía. Gastos rígidos. El Ejecutivo puede proponer un presupuesto determinado, pero no tenemos que olvidarnos del rol del Congreso. El rol del Congreso es controlar al Poder Ejecutivo. Pero si el propio Congreso lo único que hace es autoasignarse cada vez más beneficios y privilegios, regalías. Entonces la pregunta que yo me hago y sostengo es, ¿quién en realidad a mí me representa? A mí personalmente no me representa nadie, ¿verdad? A mí me gustaría tener un legislador, ¿verdad? Que yo le digo, mire señor, yo estoy dispuesto, yo le voy a dar este dinero, su sueldo, pero usted me va a representar a mí. ¿Y cómo usted me va a representar? En primer lugar, no me va a subir más impuestos. Número 2, vamos a desburocratizar. Vamos a eliminar todos los trámites. Vamos a digitalizar todo lo que tenga que digitalizarse. No puede ser. Vos tenés que sacar por ejemplo, tu certificado para conseguir tu registro de conducir. Y eso tiene que ser todo digitalizado. O sea, para la renovación me refiero, ¿verdad? Y obviamente hay otros temas. No puede ser que en IPS, por ejemplo, se tenga que esperar una persona 3-4 meses para ser atendida. Esto es un problema de gestión nomás ya, ¿verdad? No es un problema de gerenciamiento. Bueno, querido Víctor, tenemos que despedirte por ahora, porque vamos a entrar en contacto vía Zoom con un empresario brasileño importante y va a estar con nosotros también acá otro empresario en nuestra mesa, otro empresario brasileño. Hoy es el Día de los Brasileños, pero queremos saber más positivamente de Brasil. No tirar pálidas contra Brasil, sino al contrario, que ellos mismos hagan un balance de lo que les cupo realizar en 201 años de independencia. Hoy cumple 201 Totalmente. años de independencia Brasil. Mis felicitaciones nuevamente. Así que es un gran país, es una de las economías más importantes del mundo. Sin duda. No sé si es la séptima, la octava, no sé en qué lugar está Brasil. Pero vamos a tratar de tener un poco más de conocimiento de Brasil, de lo bueno de Brasil y cómo se llegó a estar o cómo llegaron, a pesar de todas las historias que tienen que ver con la política interna y externamente, pero Brasil está en un nivel superior en muchísimos aspectos y creo que también la señal que ellos lanzan es la de un buen trabajo, ¿no te parece? Totalmente. Pero Brasil ahora tiene un grave problema. ¿Cuál es? Se llama Lula. Lula. Y la verdad nomás es. Bueno, y ahora lo la mismo justicia... pasa con Argentina, Bruno. Nos están cobrando el peaje. Sí. El peaje. Que El dice gobierno Kirchner, no estoy hablando. Cuando yo hablo de Lula es para diferenciar nomás que no estoy hablando del pueblo brasileño. Cuando yo estoy hablando del peaje que nos cobra el gobierno kirchnerista, no estoy hablando contra el pueblo argentino. Estoy hablando del gobierno. ¿Y de es ahora? inadmisible, nos están cobrando un peaje
que viola primero el Tratado de Mercosur y obviamente el tratado que se refiere precisamente a la navegación, a la hidrovía, tratado de hidrovía. Y bueno, al parecer Argentina detuvo una embarcación con 30 millones de litros de combustible en esta historia de la hidrovía. La ¿El segundo? Sí, el segundo. La Prefectura Naval Argentina embargó una barcaza con 30 millones de litros de combustible de la empresa Shell. Ayer estuvo acá Alejandro Bullari y hablaba de las bondades de Shell y qué sé yo qué. Bueno, que formaba parte esa barcaza de un convoy con destino a Paraguay, por supuesto. Calificaron el hecho de un embargo selectivo, entre comillas, que podría perjudicar el abastecimiento del combustible del mencionado emblema en nuestro país. Ayer yo le consultaba a Alejandro, ¿hay problemas con la llegada del combustible vía la hidrovía? No, hasta ahora no hay ningún problema. Y ahora, hoy, justamente, detienen a esta embarcación con 30 millones de litros, un buque, digamos, que transportaba combustible de la empresa Shell hasta nuestro país. Una barcaza con 30 millones de litros de combustibles. Bueno, querido Víctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos, Bruno. Vamos a estar en contacto. ¿Y cómo está tu nueva red ahí del Chaco, esa red de... Estamos todos los lunes. RCC. ¿Qué quiere decir? 20, red chaqueña de comunicaciones. Ah, muy bien. Los lunes chaqueña. Estamos hablando sobre diversos temas que hacen a nuestras ideas. Estuvimos hablando sobre las cuestiones de la tecnocracia, estuvimos hablando de las reformas. Estuvimos hablando sobre el documento que fue escrito en inglés. ¿Ah, sí? Y que lamentablemente aquí no se estableció como un documento, pero que la Unión Europea lo considera como un documento. El hecho de que aquí la gente no lo haya leído porque estaba en inglés o fue escondido adrede, pero en ese documento que está en inglés de la Unión Europea dice que precisamente el convenio de transformación educativa para supuestamente mejorar la calidad educativa debe tener ideología de género. Y eso lo dice, no es algo que está, digamos, escondido. Está en los documentos de la Unión Europea. Sí, pero en la versión española no existía. Claro, existía, pero de otra manera. En cambio, en el documento madre que está en inglés, el de la Unión Europea, dice una manera, porque ellos no esconden nada. La Unión Europea, de hecho, está quebrada financieramente y está quebrada moralmente. Tenemos que hablar la siguiente vez si hablamos de esto, ¿te parece? Perfecto, con mucho gusto. Ampliamente.